Los asesinos en serie son una variación dentro de los asesinos múltiples, donde la psicopatía y la psicosis tienen un papel relevante en la mayoría de las ocasiones, pero no siempre es así. Todo depende de si el lugar donde comete el delito es el mismo. Pero el lugar no es el único factor determinante para diferenciar a un asesino en serie. El criterio a la hora de elegir a las víctimas o su grado de organización también son importantes para distinguir unos de otros. Para detener a un asesino se utiliza el perfil criminológico, que se forma a raíz del perfil geográfico y el modus operandi. De esta manera, analizando primero el entorno y posteriormente su manera de actuar, se pueden prever sus actuaciones. En el capítulo de esta semana, pues vamos a hablar de asesinos en serie que se incluyen dentro de los asesinos múltiples. Existen diferentes tipos, como hemos dicho. El primero de ellos, de los asesinos múltiples, sería el asesino en masa. Esto sería aquella persona que asesina a 3 o más personas, pero en un solo hecho delictivo, en un solo lugar. En ese hecho, pues el autor puede no suicidarse. El ejemplo, pues por ejemplo, sería el asesino de Noruega, Anders Breivik, pues que asesina a un montón a 3 o más personas en un único lugar, en un único hecho delictivo, que fueron 2, pero se contaría como un solo hecho delictivo. Bien, por otra parte, el asesino itinerante. Esa sería una persona que comete distintos asesinatos en distintos lugares, pero siempre en un corto periodo de tiempo, en muy corto espacio de tiempo. Y por su parte, ya el asesino en serie, que será la persona que mata a 3 o más personas, existiendo siempre lo que se denomina un periodo de enfriamiento, un periodo en el que no se cometen delitos. Además, esos asesinatos, pues en principio no tienen una relación aparente entre ellos, pero siempre va a existir un factor común entre ellos. Bien sea el modus operandi, su modo de actuar, bien sea la víctima o cualquier otro tipo de características. Además, los asesinos múltiples, los asesinos en serie, no siempre son varones. También existen asesinas en serie mujeres, como tal. Lo que pasa es que existen unas características comunes que son distintas al de los varones. Esas características comunes de las mujeres son pues que el móvil suele ser económico, suele ser orientado hacia el dinero. El método de asesinar, por así decir, no consiste en la fuerza bruta, ya que, dadas las características físicas que son menores en comparación al hombre, pues así utilizan más envenenamientos, por ejemplo, utilizan más asfixias, y que tiene relación a que esos instrumentos de acción de cometer el asesinato pues no son fácilmente detectables, son, como ya he dicho, pues más orientados hacia envenenamiento, asfixias. La clasificación de los asesinos múltiples, pues se pueden buscar por ejemplo, en cuanto al lugar, que serán los asesinos múltiples o en serie sedentarios, que siempre matan en un sitio específico, en un sitio conocido por ellos, pero siempre en un sitio concreto. Y los trashumantes, que esto es que van a ir asesinando en distintos lugares, van buscando diferentes lugares y diferentes víctimas. En cuanto a relación a sus víctimas, pues por ejemplo, los asesinos en serie visionarios, esto es, ellos ven visiones, siguen órdenes, voces, entonces esas órdenes, esas visiones le dicen que maten, que son entre la lucha entre bien y el mal, y por ello pues cometen sus asesinatos. Estaría el tipo misionero, que esto es, que creen que están librando a la humanidad pues de desechos humanos, creen liberar a la humanidad, son que se creen testigos religiosos, etcétera. Otra parte serán los asesinos controladores, que simplemente pues buscan la satisfacción de dominar a la víctima, de cometen esos asesinatos por la simple satisfacción de ser dominantes. Y por último, los asesinos hedonistas, que son simplemente
puros buscadores de emociones, incluso buscan móviles sexuales, móviles para buscar que les satisfagan emocionalmente. Y bien, en cuanto a los asesinos en serie, pues se pueden clasificar en asesinos en serie organizados, desorganizados y mixtos. Esas características son completamente opuestas entre los asesinos en serie organizados y los desorganizados. Y los mixtos, pues, poseen características de ambos, pero siempre va a dominar una de ellas. Así, por ejemplo, los asesinos en serie organizados pues son unas personas que son muy metódicas, muy controladoras, son competentes tanto social como por ejemplo sexualmente, su inteligencia es media, incluso superior, suelen vivir acompañados, viven incluso acompañados por la familia, por parejas, incluso casados, suelen desafiar a la policía, necesitan controlar a la víctima. Sus asesinatos pues están totalmente planeados, llevan planeados, premeditados. Incluso seleccionan el arma con la que van a cometer el asesinato y se la llevan después para evitar pruebas. Así también intentan ocultar el cuerpo para evitar pruebas. Poseen un comportamiento agresivo, incluso violan y torturan a la víctima antes de morir, asesinan lentamente. Además, su agresión pues es planeada, incluso aunque su víctima sea desconocida, pero existe una interacción previa al asesinato. Incluso la víctima pues suele tener un significado para ellos. Un ejemplo de ese tipo de asesinos pues sería Ted Bundy. Ted Bundy, ya vimos su escritura en el capítulo dedicado a la grafología. En cuanto al asesino en serie desorganizado, pues las características, como he dicho, son totalmente opuestas al organizado. Así, son más impulsivos, son menos inteligentes, no hacen esfuerzos no se mantienen informados de los delitos que cometen, no desafían a la policía, no planean sus ataques. El arma con la que cometen el delito pues es un arma oportuna, la que tengan más a mano. No se preocupan por cometer los delitos lejos para que no los detengan, sino que los cometen cerca de casa, incluso cerca de su trabajo. No mantienen el control, sus actos son muy violentos porque no controlan la violencia. Por ejemplo, sus víctimas suelen ser más aleatorias. Incluso no controlan a la víctima, la despersonalizan, la tratan como un objeto. Un ejemplo pues sería en España de asesino en serie desorganizado el de Francisco García Escalero, el conocido por ser el sobrenombre que tenía era el Matamendigos. Y por último, la técnica utilizada para detener a esos asesinos en serie es el perfil criminológico. Para el perfil criminológico es una confluencia de varios tipos de perfiles. Así, uno de ellos pues sería el geográfico, que ya vimos en el capítulo de los violadores, que es obtener dónde se han cometido esos delitos. Se obtiene un perfil geográfico para conocer dónde puede residir, dónde puede trabajar este asesino en serie. Se realiza un perfil victimológico, esto es, se investiga a las víctimas, los hechos, qué factores tienen las víctimas, sus características, para obtener ese factor común que nos dé alguna pista. Así, por ejemplo, también se realiza un perfil del modus operandi, de su modo de actuar, para encontrar ese factor común. Además, en base a otras pruebas obtenidas en el lugar del asesinato y en base a las características que ya hemos comentado, pues que se puede establecer si es un asesino en serie organizado o desorganizado. En base a todo ello se realiza un perfil criminológico para hacer la investigación correspondiente y detener a ese asesino en serie.